Información. 4 en Canal 4. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro viernes de Noticias de la Semana. Hoy vamos a matizar con algún título nacional, otro internacional y otro mundial. Así que vamos a la presentación de los mismos para luego ir desarrollándolos. Luego de 11 años de ejercer el cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Ricardo Lorenzetti será reemplazado. Ante la proscripción de Lula da Silva, el Partido de los Trabajadores presenta a Fernando Haddad como su candidato para las próximas elecciones presidenciales en Brasil. El Papa Francisco convoca en el Vaticano a una histórica reunión con los obispos para tratar el tema de la pedofilia dentro de la Iglesia Católica. El doctor Carlos Rosenkrantz será a partir del 1 de octubre próximo el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, tal cual veíamos en la presentación del primer tema de hoy, hay cambios dentro de la Suprema Corte de Justicia. Recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el ente máximo dentro del Poder Judicial y donde recaen las causas de mayor importancia y sobre todo con un trasfondo político que generalmente la hace llegar a esas instancias justamente. O sea, es el mayor poder dentro del sistema judicial. Lo había venido desarrollando, lo viene desarrollando porque en realidad termina su mandato recién el 1 de octubre, lo venía llevando adelante el doctor Ricardo Lorenzetti. Vamos a hacer un repaso un poquito de esto. La Corte se constituye por 5 integrantes, dentro de los cuales Lorenzetti era el presidente. Le siguen también la doctora Elena de Nolasco, el doctor Juan Carlos Maqueda, el doctor Horacio Rosati y el doctor Carlos Rosenkrantz, quien ahora se va a tomar la presidencia a partir del 1 de octubre. Este movimiento dentro de la Corte se hace habitualmente cada 2 años, o sea, los titulares, los 5 titulares no tienen prescripción, o sea, no tienen un periodo determinado, sí la alternancia entre los cargos, sobre todo el de presidente y vicepresidente, pero si no, lo tienen hasta que deciden retirarse. Normalmente era hasta los 75 años, pero hay antecedentes de otros jueces que han superado esa fecha, dando testimonio de estar en perfecto estado cabal y mentalmente como para desarrollar el cargo. El último de ellos fue el doctor Fayad. Bueno, ahora después de 11 años de estar como presidente, el doctor Lorenzetti, va a entrar el doctor Rosenkrantz. El doctor Rosenkrantz fue nombrado por el presidente Macri en el 2016, junto con el doctor Rosati. Los dos fueron postulados por el presidente Macri. Postulados y nombrados en comisión, como se le llamaba. ¿Por qué? Porque el presidente no puede, el Ejecutivo no puede por sí mismo nombrar a los jueces de la Suprema Corte. Tiene que elegirlos, el proceso es bastante arduo, bastante complejo, todo el proceso de elección de esos jueces. Tienen que hacer exámenes escritos, orales y, por supuesto, llegan aquellos que tienen una capacitación muy alta y que han venido desarrollándose o no dentro del sistema judicial. El doctor Rosenkrantz, por ejemplo, no tiene mayores antecedentes dentro del sistema judicial, sí dentro de su profesión como abogado, en la cual se ha destacado y muy bien.
Les decía, la elección no la puede hacer solamente el Poder Ejecutivo, sino que tiene que estar avalada por el Senado. Lo que hace el Poder Ejecutivo es hacer la selección, presentar los candidatos y a quienes el Poder Ejecutivo propone, y el Senado puede o no avalarlos para que sustituyan a algunos de los que ya se retiraron, como fue el caso del 2016. En ese caso, lo recibieron al doctor Rosenkrantz y a Rosati, pero dentro de nombramiento en comisión. Recién a fines del 2016 el Senado aprobó estos nombramientos y quedaron efectivamente confirmados como jueces integrantes de la Corte. Los jueces son 5, les decía, un presidente, que en este caso va a ser Rosenkrantz, un vicepresidente, que en este caso va a ser Rosati, y 3 que se les da el título de ministros dentro de la Corte. Recordemos, les decía, los antecedentes dentro de lo que es la Corte. Un integrante de la Corte que dejó bastante comentarios a favor y en contra fue el doctor Zaffaroni, quien se retiró de la Corte ya hace un par de años. El doctor Zaffaroni fue un referente con respecto a una nueva modalidad de aplicación de la ley, sobre todo con los temas delictivos. Él era partidario de lo que se llamaba la teoría finalista, la teoría en la cual el malviviente, el imputado, así sea encontrado culpable, es producto de una sociedad que lo ha llevado a esa instancia de delinquir. Y por lo tanto la misma sociedad tiene que ser más benigna en las penas que le da por el delito que ha cometido, al ser la pena más corta y tratar de reinsertarlo en la sociedad. Esto en teoría está muy bueno, está bárbaro, incluso convalida muchos de los principios de los derechos humanos, pero veíamos en la realidad que, dado esta teoría, muchos de aquellos malvivientes que habían delinquido o estuvieron presos, a los pocos días de salir o en las salidas que le daban antes de una libertad condicional, por ejemplo, ya volvían a delinquir. Por eso hubo muchos casos en los cuales al juez Zaffaroni se lo acusaba de ser excesivamente laxo con las condenas y de defender una teoría que no tenía cabida en la Argentina de hoy. Les decía que cada uno de los jueces trata de dejar algún legado, como les decía recién, de Zaffaroni. En el caso de quien ahora vemos en pantalla, el doctor Lorenzetti, instaló una costumbre, digamos, unas modalidades dentro del sistema judicial que fueron revolucionarias, o sea, fueron nuevas en cuanto a una mayor comunicación dentro de los mismos organismos del Poder Judicial. E incluso formó, digamos, la conferencia anual de jueces, algo que antes no existía, un lugar un espacio, digamos, de encuentro entre los jueces, y creó también el Centro de Información Judicial. El Centro de Información Judicial es aquel que publica las sentencias, no solamente las más importantes, como se hacía antes, que eran las que llegaban únicamente a la Corte, sino también de juzgados de menor instancia, lo que le daba una mayor participación política y de visualización a jueces de otras regiones y de menor jerarquía que la Corte que él presidía. Este movimiento que hubo dentro de la Corte, algunos lo juzgan como un terremoto porque parece ser de que el doctor Lorenzetti pensaba seguir otros 2 años más. Tenía previsto de que iba a ser elegido por sus pares por otros 2 años más. Pero hubo una movida interna y
aquellos que no estaban interesados en la presidencia, como es la doctora Nolasco y el doctor Maqueda, se volcaron a favor de un nombramiento, en este caso del doctor Rosenkrantz, para darle otra visualización a la Suprema Corte de Justicia en un momento en que hay grandes cambios dentro de la República Argentina y que el Poder Judicial no tenía que estar exento de estos cambios. Entonces, nuevos aires que va a desarrollar una nueva presidencia. Como analizábamos en su momento a los anteriores que habían desarrollado estas distintas consignas dentro del sistema judicial, el doctor Rosenkrantz se ha destacado por algunas de ellas, algunas que tiene sus contras, como por ejemplo haber votado a favor de la extensión del 2x1 para los que estaban juzgados por delitos de la dictadura. Se les adjudicó la merma de prisión al 2x1, él fue uno de los que votó a favor, votó también a favor de los aumentos en las tarifas eléctricas, cosas que la población ve como negativas, digamos. ¿Qué ve la población como positivas? Aquellos que se preocupan por leer o por escuchar, y realmente esto es un cambio muy importante, muy para tenerlo muy en cuenta dentro de la política que hoy nos abarca y nos atiende todos los días, porque tiene que ver también con lo económico, que es lo diario, lo cotidiano y que es lo que más nos preocupamos. Pero todo eso tiene un manejo más alto, dentro del cual están las figuras presidenciales, en este caso, del Ejecutivo, pero también el Poder Judicial con la Suprema Corte de Justicia, que es el tema que estamos tratando. El doctor Rosenkrantz es un defensor de que las leyes que hay en este momento que reglamentan las convocatorias a cortes de calle, a manifestaciones públicas, deben acotarse, deben tener un límite. No puede ser de que una ciudad, por ejemplo, como Buenos Aires, padezca en un día 20, 25 cortes por distintas circunstancias, por distintos gremios. No quita el derecho al reclamo, sí sostiene que ese reclamo tiene que ser organizado y que el resto de la población tiene que circular por las calles con total libertad y no estar ateniéndose a que hoy me van a cortar acá a tal hora y tengo que ir por tal avenida o por tal otra. Es un defensor de que estas situaciones particularmente, entre otras tantas por supuesto que tendrá, tienen que reglamentarse de una vez por todas. Así que bueno, hemos hecho un repaso de los que estuvieron, una suposición de algunas de las cosas que va a llevar a cabo quien va a ser a partir del 1 de octubre el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia. Veremos qué pasa en el futuro, los casos que van llegando hacia la misma, porque son muy importantes. Uno justamente escucha, valga la redundancia de término, las escuchas telefónicas, bueno, las famosas escuchas telefónicas pasan por la Suprema Corte de Justicia y es quien las administra, digamos. Entonces, no es el poder solamente de decidir, llegó este legajo, le decimos que sí, le decimos que no. Hay muchas cosas más importantes que tienen que ver con la política institucional del país, que pasan por ese ámbito y que tienen decisiones muy importantes que nos afectan a todos. Vamos a la presentación del segundo tema de hoy. El expresidente Lula da Silva abandona la campaña electoral en un momento donde lidera las encuestas de candidato a presidente de Brasil. Bueno, ya este tema lo había tratado en programas anteriores, lo venimos tratando desde mucho tiempo atrás, desde que se produjo el famoso tema de las coimas en Brasil, el caso Odebrecht, y el cual salpicó también al expresidente Lula da Silva, que en este próximo octubre era el candidato
fijo prácticamente a ganar las elecciones del hermano país, de Brasil. Bueno, está preso, desde la cárcel hizo un llamado a todos sus seguidores para que apoyen a quien él ha decidido y que tenía en una supuesta posibilidad de poder participar en las próximas elecciones, cosa que el colegio electoral se lo prohibió, porque tiene 2 sentencias ya firmes, y la Constitución de Brasil establece de que alguien que tiene 2 sentencias ya firmes no puede ser candidato a presidente ni a ningún cargo público. Entonces la apeló de distintas maneras Lula da Silva, que bueno, son todos los temas que hemos venido llevando en este programa, siguiéndolo, y por último termina de esta manera, en que Lula da Silva desde la cárcel comunica a todos sus seguidores del PT, del Partido de los Trabajadores, que fue quien lo llevó al poder a él y a Dilma Rousseff en distintas alternancias de gobierno, votaran en las próximas elecciones, voten a su candidato que es fue ex ministro de Educación en los gobiernos de Lula da Silva, de todo Brasil, de Lula da Silva y de Dilma Rousseff, y luego fue elegido como alcalde de la ciudad de San Pablo, una de las ciudades más grandes del mundo. Sin embargo, no tiene el apoyo de las bases de izquierda, como es el Partido de los Trabajadores, porque tiene un perfil mucho más moderado que el que marcaron en su momento Lula da Silva, sobre todo, y posteriormente Dilma Rousseff, que fue apoyada por Lula da Silva. Prácticamente una seguidora de Lula da Silva en todo el sentido de la palabra, no solamente una seguidora de que está a favor de él, sino de todo lo que realizó posteriormente en su gobierno, y que también terminó con un golpe de Estado interno por acusaciones de malversación de fondos, y tuvo que dejar el cargo antes de tiempo. Entonces el Partido de los Trabajadores tiene a Lula da Silva preso, a Dilma Rousseff, que no está presa, pero que está acusada, y entonces la alternativa que le queda es justamente de presentar a su candidato que estaba postulado como vicepresidente, siguiéndolo a Lula da Silva. Ahora va a ser candidato a presidente por el Partido de los Trabajadores, se llama Fernando Haddad, es joven, tiene muy buenos antecedentes en cuanto a sus gestiones como ministro de Educación, que les decía recién, y como gobernador, intendente de la ciudad de San Pablo. Pero le falta ese apoyo popular que tenía alguien venido desde abajo. Recordemos que Lula da Silva en su juventud fue tornero, fue un líder de representante de su fábrica, de su gremio, y así fue ascendiendo políticamente hasta llegar a la presidencia de Brasil con un índice muy alto de votación, y ahora, a pesar de estar preso, llegó a tener más del 38% en las encuestas que se hacían, más de un 38% de los votos. Quien se ve más beneficiado con esto es el ultraderechista participante también por un partido que lo define con las características de ultraderechista, porque está justamente en las antípodas de los deseos de lo que tiene el Partido de los Trabajadores, y que sufrió un ataque con un agresor con un cuchillo, lo hirió en el estómago, produciéndole serias heridas que derivaron en su internación, pero ya dijo de que va a seguir en la lucha por la presidencia. Se llama Jair Bolsonaro, y en este momento es el que, dentro de unas encuestas muy divididas, depende quién las encargue, las encuestas, está Bolsonaro arriba u otros candidatos, pero apenas a un mes de las elecciones, que van a ser, me parece, recuerdo, el 21 de octubre, falta muy poco, y sin embargo
ante la espera de qué pasaba con Lula da Silva, recién ahora es como que se desata la verdadera campaña publicitaria y de interesados en participar. Por supuesto, las listas ya están hechas, pero faltaba saber qué pasaba con Lula da Silva. Bueno, va a ser reemplazado por su candidato a vicepresidente, solicitó a todos sus seguidores de que lo voten, que es como votarlo a él, y que va a ser, esta persona va a hacer lo mejor que pueda para llevar a Brasil adelante dentro de una línea de izquierda que es la que él había mantenido. Por su lado, Bolsonaro es de extrema derecha y va juntando gente alrededor de él. Por lo que se sabe hasta ahora, por los que dan las encuestas que se han hecho, no hay ningún candidato firme, seguramente se va a una segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta es ahí donde se va a ver realmente los otros partidos minoritarios hacia quien se vuelcan y a su vez también ver qué logra el candidato del PT en este poco tiempo que le queda como para tratar de recaudar esos votos que tiene, que le vienen otorgados por Lula da Silva, por sus seguidores, a los que les pide que lo voten a él, a ver cuán caso le hacen y cómo logra aglutinarlos en un movimiento que represente realmente al Partido de los Trabajadores, que fue el líder en el Brasil de los años 90 y principios del 2000. Vamos a un próximo corte muy breve y seguimos con el siguiente tema. ¿Construirme yo una casa? No me entraba en la cabeza, pero puedo hacerlo en cuotas. Muchas gracias, Cordobesa. Tarjeteo, todo construcción, en 20 cuotas, todos los días. Besa, su tarjeta cordobesa. Que no te obliguen a comprar de más. Tu derecho es solo llevar un producto al mejor precio. El Hiper. Apostando a un comercio justo. Hipermercado Anselmi. En Musimundo nos volvimos locos con estos descuentos de madre. Llévate hoy el televisor que querés y pagá precios de julio. Sí, escuchaste bien. Televisores a precios de julio. Musimundo, parte de tu mundo. Pila, 10.000 oportunidades de trabajo para hombres cordobeses. Entre todos, lanzamos la segunda convocatoria de Pila, el programa de inclusión laboral para adultos varones que brindará a 10.000 varones mayores de 25 años la posibilidad de acceder a un empleo. Además, extendimos el plazo para que los beneficiarios de la primera edición continúen en el programa, siempre que sean incorporados en relación de dependencia, como parte de nuestra política provincial para seguir promoviendo el trabajo de todos los cordobeses. Descarga el formulario en equidadyempleo.cba.gov.ar o retíralo y entregalo en las mesas de entrada SUAC del gobierno de la provincia o en tu municipio o comuna. Entre todos podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Ante las frecuentes revelaciones de abusos cometidos por los ministros de su iglesia, el Papa se va a reunir con los obispos en febrero de 2019 para tratar este tema tan sensible. Bueno, la reunión que va a realizar el Papa Francisco en febrero del 2019 en realidad no es con los obispos en general, sino con los obispos que son presidentes de las conferencias episcopales de cada lugar del mundo de donde son citados. Esta reunión armada por el Papa Francisco, si bien se la nota un poco postergada en el tiempo, quizás tendría que hacerse antes, pero bueno, los tiempos dentro de
la agenda del Vaticano, indudablemente se ve que no le permite hacerla antes. Se va a realizar en febrero del 2019 y bajo el tema de tratar el tema de protección de menores, pero en realidad lo que se está tratando de tocar es el tema de la continuidad de casos de pedofilia de los cuales se acusa a los integrantes de la Iglesia Católica, a los sacerdotes u obispos en algunos casos, y que ha desatado un movimiento muy grande dentro de la Iglesia, y sobre todo en las últimas manifestaciones que hubo en Estados Unidos, donde se han formado grupos de gente que ha sido abusada durante muchos años y que recién ahora, después de 20 años o 25 años de haberle sucedido, han tenido el coraje de manifestarlo y de reunirse en grupos y de tratar de que estos abusos sean juzgados y se lleve a su máxima sentencia a quienes lo han cometido. Indudablemente que hay ya grupos que lo están haciendo público y que piden que ante la próxima reunión que va a haber en marzo, también ellos puedan estar presentes, que haya representantes de esos grupos, que los hay alrededor de todo el mundo, desgraciadamente. No es algo nuevo, hay gente que está reclamando hechos del año 60, del año 70, y que son hechos aberrantes, por supuesto. Indudablemente la Iglesia Católica tiene que tomar alguna medida que lógicamente ya ha tomado algunos obispos que los ha retirado del cargo, que los ha mandado a pueblitos perdidos a ejercer sus últimos años de función, pero esto no quita de que quizás sigan con su mismo vicio de la pedofilia. Entonces tiene que tomar medidas más fuertes. Hay un grupo que se llama C9, que está reunido justamente formado por 9 cardenales, que se reunieron en el Vaticano y que le pidieron al Papa Francisco de que tomara cartas en el asunto de una manera mucho más expeditiva. Y bueno, esto es lo que ha decidido a que el Papa cite a esta reunión de los obispos para marzo del 2019. Es válido también aclarar de que no es solamente la Iglesia Católica la que sufre de estos abusos, sobre todo sexuales, que hay entre aquellos que son obispos o sacerdotes o del rango que se le dé de acuerdo a la religión que pertenezcan, que han llevado su poder a tal extremo de llegar a abusar de sus seguidores, de sus fieles, quienes la mayoría lo han sufrido en la niñez o en la adolescencia, que no sabían cómo defenderse, no se animaban a hacerlo e incluso consideraban que quien se lo hacía, en la forma que se lo hacía y lo que le decía, era porque la religión así lo solicitaba y lo permitía. Entonces, hoy que son adultos se dan cuenta de que han sido abusados y exigen que sean no recompensados, porque incluso la Iglesia Católica ha dado recompensas en forma de dinero, y no es eso lo que se busca. Lo que se busca es que esto no suceda nunca más en el futuro, y también que nos sirva a todos, para aquellos que tienen hijos y que participan en estas jornadas que se suelen hacer, estar muy atentos, porque indudablemente de 1000 pasa uno, o de 5000, no sé en qué proporción, pero cada vez se ven más actos de esta naturaleza. Entonces, como padres, no prohibirle a los chicos asistir a estos actos de cada iglesia, pero sí estar atentos a lo que suceden y participar más ellos mismos de las actividades que se realizan dentro de esos ámbitos. Esto ha sido todo por hoy. Vamos a dar seguimiento a todos estos temas, seguramente la semana próxima. Les agradezco su presencia y
y nos veremos el viernes próximo. Muchas gracias.